Las bicicletas de dos ruedas, populares en las décadas de 1860 y 1880, fueron la primera versión de las bicicletas que conocemos hoy. Con una enorme rueda delantera, estos modelos eran rápidos y cómodos, permitiendo a los ciclistas recorrer largas distancias con menos esfuerzo. Pero su característica distintiva no era solo el tamaño de la rueda, también eran un símbolo de estatus y tecnología innovadora de la época, impulsando lo que se convertiría en la industria moderna de la bicicleta. Una herramienta de biblioteca de 300 años de antigüedad en la Biblioteca Palafoxiana, Puebla, México. Exhibida en la Biblioteca Palafoxiana, esta herramienta histórica permite a los usuarios leer varios libros a la vez, de forma similar a las pestañas de los navegadores de Internet modernos. Creada hace 300 años, permitía a los lectores pasar rápidamente de un volumen a otro sin tener que apilar libros sobre las mesas. Una verdadera ventana al conocimiento de la época que nos muestra cómo la innovación siempre ha sido parte del proceso de aprendizaje. Dos aventureros jugando al tenis. Puede parecer una escena de ficción, pero es real. En 1925, Gladys Roy e Ivan Unger realizaron una impresionante hazaña al jugar tenis en las alas de un avión a 3.280 pies sobre Los Ángeles. Esta audaz proeza pasó a la historia, demostrando que en la búsqueda de aventuras y desafíos, los límites de la física y la imaginación se ponen a prueba constantemente. Una muestra de valentía e innovación que ha quedado grabada en la memoria del público. La primera carrera de NASCAR, el 21 de febrero de 1949, se celebró en el Charlotte Speedway de Carolina del Norte, con aproximadamente 13.000 aficionados presenciando la carrera de 200 vueltas. Las carreras de NASCAR en aquella época eran muy diferentes a hoy en día, con autos basados en modelos anteriores a la Segunda Guerra Mundial, como el Ford Coupé de 1939, y pistas de tierra, una carrera sencilla con un público modesto, pero que marcó el inicio de uno de los deportes más emocionantes en Estados Unidos. Sin una red de seguridad en la década de 1960, los estándares de seguridad eran muy diferentes a los que conocemos hoy. Traje de buceo metálico de la compañía alemana Neufeld, Kuhnke, 1920. En la década de 1920, la compañía alemana Neufeld, Kuhnke, diseñó innovadores trajes de buceo utilizados para recuperar lingotes de oro y plata del barco británico SS Egypt, hundido en el mar Céltico en 1922. Estos trajes representaban tecnología de vanguardia para la época y ayudaron a salvar valiosas riquezas, una verdadera ventana al progreso tecnológico en el buceo y la búsqueda de tesoros submarinos. Un reflejo de cómo las innovaciones sencillas pueden hacer la vida cotidiana más cómoda y práctica. En la década de 1960, Scandinavian Airlines introdujo un concepto innovador para sus pasajeros de clase turista. El smørrebrød, un sándwich tradicional danés servido a bordo. En una época de auge del consumo de aperitivos artificiales, la aerolínea destacó por ofrecer una comida más natural y sabrosa. Esto nos recuerda lo diferente que era la experiencia de viajar en avión en aquel entonces, y cómo las aerolíneas se preocupaban por el bienestar de sus pasajeros. Cabina cambiadora portátil. En 1938, las playas abarrotadas pueden ser un desafío a la hora de cambiar, especialmente durante el calor del verano. En 1938, las mujeres de Coney Island, Nueva York, idearon una solución práctica: las cabinas cambiadoras portátiles. Estas cabinas ligeras y fáciles de montar proporcionaban privacidad y comodidad, incluso en playas concurridas. Hoy en día, este escenario parece peligrosamente absurdo, pero muestra cómo la percepción de la salud y el bienestar ha evolucionado con el tiempo. Como niñera improvisada en la década de 1960, una madre encontró una forma creativa de cuidar a su bebé mientras necesitaba tiempo para sí misma. En lugar de recurrir a una cuna u otro dispositivo, usó un cubo de basura limpio como una especie de cuna improvisada. Si bien esta práctica ahora es objeto de mucho cuestionamiento, en aquel entonces era una solución temporal que reflejaba la inventiva y la necesidad de afrontar las responsabilidades diarias de la maternidad de forma práctica. Cigarrillos en la cama del hospital. Esta asombrosa práctica refleja una época en la que la salud y el bienestar a menudo se dejaban de lado en favor de la aceptación social del hábito de fumar. El hecho de que los hospitales permitieran la venta de cigarrillos subraya la falta de conciencia sobre los peligros del tabaco y la ausencia de una regulación estricta.
En ocasiones los médicos incluso recetaban cigarrillos como remedio para diversas dolencias. Solo después de décadas de investigación, se comprendieron plenamente los efectos nocivos del tabaco, y se produjeron cambios significativos en las políticas de salud pública. Paquetes de cigarrillos directamente desde sus camas. Incluso podían fumar en habitaciones de hospital. Vaqueros disfrutando de un salón en Tascosa, Texas. La imagen de los vaqueros suele ser idealizada en el cine, pero esta fotografía tomada en Tascosa, Texas, revela una visión más realista de la vida cotidiana de estos hombres. Los sombreros que usaban no eran elegantes, sino altos, lo que les proporcionaba ventilación del calor del desierto. También usaban chaparreras para protegerse las piernas mientras cabalgaban. A diferencia de la elegante imagen del vaquero que vemos en las películas, estas figuras muestran el verdadero lado de la vida en el viejo oeste, donde los vaqueros eran trabajadores con un estilo simple pero robusto. Bibliotecas móviles, Londres de los años 30. En la década de 1930, existía un concepto que unía a todos. La biblioteca móvil, mucho antes de los audiolibros y las bibliotecas digitales, permitía a la gente tomar prestados libros de una biblioteca que recorría las calles por tan solo 0,2 euros a la semana. Cualquiera podía pedir prestado un libro y sumergirse en una buena lectura. Sin embargo, la fotografía muestra a una niña cargando libros, probablemente sintiendo el peso de la tarea, y seguramente la presión de sus botas altas. Una curiosa imagen de cómo la lectura ya era una forma de ocio y aprendizaje accesible para todos, incluso para quienes no podían acudir a una biblioteca fija. Sueños apacibles en refugios de nuevo. Durante la Segunda Guerra Mundial, los ataques aéreos nocturnos fueron una preocupación constante en el Reino Unido. Muchas personas, aterrorizadas por los bombardeos, se vieron obligadas a dormir en refugios improvisados. Estos lugares, a menudo precarios, ofrecían cierta seguridad, permitiendo a la gente intentar descansar durante las noches de terror. La imagen transmite el esfuerzo humano por mantener la tranquilidad y la supervivencia en medio del caos de la guerra. El gato de Bill Clinton se convierte en una celebridad en 1992. En 1992, Bill Clinton se postulaba a la presidencia, pero fue su gato, Sox, quien realmente se robó el espectáculo. Con la atención de los paparazzi siguiendo al futuro presidente, Sox se convirtió en una celebridad por derecho propio. Incluso tenía su propio videojuego y respondía a las cartas de los niños. La mascota de Clinton se convirtió en una auténtica sensación de la época y en un símbolo de afecto y popularidad, además de ser una figura importante en la Casa Blanca tras su elección. ¿Quién no querría leer tumbado? Leer en la cama es un placer, pero a menudo resultaba difícil, debido a la incomodidad, mantener la cabeza elevada durante largos periodos. Para solucionar este problema, se crearon unas gafas especiales, que permitían leer cómodamente sin forzar el cuello. Este innovador invento proporcionó una solución sencilla a los amantes de la lectura, brindándoles la libertad de relajarse mientras disfrutaban de sus lecturas favoritas. Un dispositivo para mujeres que deseaban lucir los hoyuelos de las mejillas. Durante la época victoriana, se crearon muchos objetos para cumplir con criterios estéticos y de belleza. Uno de estos curiosos dispositivos fue diseñado para mujeres que deseaban resaltar los hoyuelos de sus mejillas, un símbolo de encanto y delicadeza de la época. Con este pequeño accesorio, podían acentuar esta característica física, que para muchas representaba un rasgo encantador. La mujer con el embarazo más largo registrado, Bulla Hunter, hizo historia en 1945 al dar a luz tras un embarazo de 365 días, o 1 año y 10 días. Esto no solo es una hazaña impresionante, sino también un fenómeno médico extremadamente raro. A pesar del largo periodo de gestación, el bebé nació sano, con un peso de 3 kilos. Este paso, además de ser un hito importante en la medicina, nos hace reflexionar sobre los misterios y complejidades del cuerpo humano. Gustave Eiffel, y su apartamento en la Torre Eiffel. El ingeniero Gustave Eiffel, creador de la icónica Torre Eiffel, también sentía un profundo apego por su obra. En la cima de la torre, a 300 metros de altura, construyó un apartamento que incluía sala de estar, baño y cocina. Eiffel sentía tanto apego por su creación, que según algunos relatos, nunca alquiló el espacio, prefiriendo conservarlo como un lugar personal de refugio y contemplación. Un verdadero símbolo de amor y devoción a su obra maestra. El primer ratón de ordenador, la invención del ratón,
ahora esencial en todos los ordenadores, fue creado por Douglas Engelbart en la década de 1960. Hecho de madera, el primer ratón se parecía mucho menos al modelo moderno, pero su impacto fue inmenso. Este sencillo dispositivo revolucionó la interacción con los ordenadores e inició una nueva era en la tecnología. Con su invento, Engelbart se convirtió en una figura fundamental en el desarrollo de la informática moderna. Caída del ascensor del Empire State Building. En 1945, se produjo un dramático accidente en el Empire State Building, cuando un avión colisionó con el edificio. Durante el impacto, los cables del ascensor resultaron dañados y una mujer llamada Betty Lou cayó más de 70 pisos. Sorprendentemente, sobrevivió a la caída, estableciendo un récord mundial al sobrevivir al mayor accidente de ascensor de la historia. Este impresionante caso se ha convertido en un símbolo de la resiliencia humana ante situaciones extremas. El concurso de las piernas más hermosas. En 1951, el Parque de Atracciones Palisades de Nueva Jersey organizó un concurso único. Las piernas más hermosas. Los participantes se exhibían de una manera única, con la cabeza y el torso cubiertos, de modo que los jueces se centraban exclusivamente en sus piernas. Este evento reflejaba la sociedad de la época y la particular forma en que se celebraban ciertos atributos físicos. Era una época en la que los concursos de belleza se centraban más en características físicas específicas, como esta inusual competencia de piernas que se celebraba en la cima del Corcovado antes de la construcción del Cristo Redentor. Un niño durmiendo en la nieve después de comer en una maternidad de Moscú. En 1958, esta práctica, que puede parecer extraña, era común en la Unión Soviética. En la década de 1950, los recién nacidos solían dormir al aire libre, incluso en el crudo invierno, para fortalecer su sistema inmunitario. El aire fresco y el frío se consideraban beneficiosos para un desarrollo saludable, ayudando a los niños a protegerse de las enfermedades. Esta práctica, aunque poco común hoy en día, era parte de la rutina del cuidado infantil en esa época, y reflejaba el enfoque único de la medicina soviética. El 3 de septiembre de 1967, Suecia cambió el sentido de circulación de izquierda a derecha. El cambio en el flujo de tráfico en Suecia, en 1967, no fue tan sencillo como parecía. Conocido como el Día del Cambio de Dirección a la Derecha, el evento causó considerable confusión, con conductores retrasados y desorientados. La decisión de cambiar el sentido de la circulación se tomó para alinear el país a los estándares de otros países europeos, pero como podemos ver en esta foto, cambiar hábitos arraigados no fue tarea fácil. Imaginen lo difícil que fue adaptar su mente y sus reflejos, tras años conduciendo por la izquierda. Antes de la construcción del famoso Cristo Redentor en Río de Janeiro, la cima del Corcovado albergaba una pequeña estructura llamada el Chapeau do Sol, un mirador construido por orden de Don Pedro II en 1885. Esta estructura ofrecía una vista impresionante de la ciudad, pero en 1942 fue demolida para dar paso a la majestuosa estatua. La historia del Chapeau do Sol es un recordatorio de cómo Río de Janeiro se ha transformado a lo largo de los años, preservando al mismo tiempo su belleza natural. Toda la familia, incluido el gato mascota, usando mascarillas durante la pandemia de gripe española de 1918. Durante la pandemia de gripe española, usar mascarillas fue una medida preventiva común para proteger a las personas de la propagación del virus. Esta foto histórica muestra a una familia entera, incluyendo a sus gatos, todos con mascarillas. El esfuerzo colectivo para contener la enfermedad fue tan grande, que incluso los animales fueron vistos con mascarillas en ciertas situaciones. Esta imagen refleja un momento de solidaridad y precaución, muy similar al que estamos viviendo durante la pandemia. En 1975, Gary Dahl, entonces desempleado, ideó una idea de marketing que rápidamente se convirtió en un fenómeno: vender piedras como mascotas. Por $3.95, la gente podía comprar una piedra que, en teoría, requería poco cuidado y cariño. La piedra de mascota se convirtió en un éxito inesperado, convirtiendo a Dahl en millonario de la noche a la mañana, aunque la idea parecía absurda. Es un ejemplo perfecto de cómo el marketing creativo puede transformar algo simple en un producto altamente deseable. Bob Marley, enseñando fútbol. Bob Marley, además de ser un ícono musical mundial, también tenía una gran pasión por el fútbol. En una foto histórica, aparece dando una lección de fútbol, demostrando que su amor por el deporte iba más allá de la música. Marley creía en el poder del deporte para unir a las personas,
y esta imagen refleja la energía positiva que irradiaba tanto dentro como fuera de la música. El Empire State Building en 1931. El Empire State Building, un símbolo icónico de la ciudad de Nueva York, se completó en 1931, y, en ese momento, se convirtió en el edificio más alto del mundo, con 102 pisos y más de 380 m, 1250 pies, de altura. Dominó el horizonte de la ciudad hasta la década de 1970, cuando las torres del World Trade Center lo superaron. Este rascacielos no es solo un hito arquitectónico, sino también un símbolo de la ambición y el espíritu innovador que caracterizaron la década de 1930. En ese momento, su construcción fue uno de los mayores logros de la ingeniería moderna. Edward Gain y los misterios de Plainfield, Estados Unidos. En la década de 1940, la ciudad de Plainfield, Wisconsin, estuvo marcada por misteriosas desapariciones hasta que la policía descubrió la identidad del responsable, Edward Gain. Con un historial de enfermedad mental, Gain tenía una relación complicada con las mujeres, y truculentamente, creía que podía transformarse en mujer, usando la piel de sus víctimas. Su caso inspiró películas, como Psicosis y El silencio de los inocentes, convirtiéndose en uno de los ejemplos más perturbadores de crímenes psicológicamente complejos de la historia. Annie Jones, la mujer barbuda. Annie Jones, nacida en 1865 en Estados Unidos, tuvo vello facial desde que era un bebé. A los 10 meses de edad, fue presentada al famoso showman P.T. Barnum, quien la llevó a ser exhibida en su circo de la curiosidad. Annie se convirtió en la primera mujer barbuda conocida, un verdadero fenómeno de la época. Durante su carrera, fue llamada Baby Eso y Miss Eso. Su historia es un ejemplo de cómo lo extraordinario siempre ha sido una atracción para el entretenimiento, y también una reflexión sobre los estándares de belleza y aceptación en la sociedad. John Wayne Gacy, a los 3 años, 1945. John Wayne Gacy, mejor conocido como el payaso asesino, fue responsable de la muerte de al menos 33 niños y jóvenes en la década de 1970. La foto muestra a Gacy cuando tenía solo 3 años, antes de convertirse en uno de los criminales más notorios de Estados Unidos. Su historia es un sombrío recordatorio de cómo el mal puede esconderse tras una fachada de normalidad, y de la importancia de la justicia y la prevención para proteger a las víctimas de crímenes tan horribles. El auto volador de Jesse Dixon, 1940. Jesse Dixon creó un auto volador que podía moverse hacia adelante o hacia atrás, flotando en el aire o deteniéndose en el aire. También podía usarse como un auto normal para circular por carreteras. Si bien aún estamos muy lejos de ver autos voladores en la vida cotidiana, el invento de Dixon fue un ejemplo fascinante de la innovación del siglo XX, y una visión de lo que podría ser el futuro del transporte. Frank Lentini, el hombre de 3 piernas. Frank Lentini, nacido en 1881 en Italia, fue una figura extraordinaria. Famoso por su rara condición, nació con 3 piernas, 2 penes y 16 dedos. Su condición era el resultado de una malformación en el desarrollo embrionario, donde un embrión no se separaba completamente de su gemelo. Lentini, quien emigraría a Estados Unidos, aprovechó su condición para ganar notoriedad en espectáculos circenses, pero también fue conocido por su inteligencia, humor y capacidad para manejar la situación con admirable admiración. Katherine Switzer fue la primera mujer en correr el maratón de Boston, en 1903. En 1967, desafió las normas de su época al participar en el maratón de Boston, que prohibía la participación femenina, utilizando las iniciales K.V. Switzer. Hizo historia al completar el maratón, incluso enfrentando la resistencia del director de la carrera, quien intentó obligarla a abandonar. La valentía de Katherine, y el apoyo de sus compañeras corredoras, la convirtieron en un símbolo de la lucha por los derechos de las mujeres en el deporte. Inspiró a generaciones a perseguir sus sueños, sin importar las barreras. Patos usados, en terapia médica con niños. En 1956, los patos se convirtieron en parte de una terapia única para niños. La idea detrás de esto era usar animales para ayudar en el desarrollo emocional y social de los niños, particularmente en situaciones de rehabilitación o dificultades emocionales. Los patos, con su naturaleza gentil y curiosa, fomentan momentos de alegría y conexión, ofreciendo a los niños la oportunidad de interactuar de una manera amable y terapéutica. Este tipo de terapia demuestra cómo, a lo largo de la historia, se han explorado creativamente diferentes enfoques para el cuidado infantil. Desfile de moda a bordo del tren de exhibición del ferrocarril de Nueva York, New Haven y Hartford en tren.
En 1949, la moda encontró un nuevo escenario dentro de un tren. El tren de exhibición del ferrocarril de Nueva York, New Haven y Hartford, se utilizó para exhibir ropa y accesorios. Transformando un viaje en tren en un auténtico desfile, este evento fue una forma innovadora de acercar la moda directamente al público, rompiendo las barreras tradicionales entre tiendas y consumidores, y ofreciendo a la moda una nueva dimensión en el transporte público. El baloncesto fue inventado accidentalmente por James Naismith en 1891 durante una lección de educación. En un intento completamente inesperado de crear un juego para mantener activos a sus estudiantes dentro de un gimnasio, el canadiense James Naismith creó el baloncesto. En invierno, colocaba 2 canastas de duraznos en cada extremo de la cancha, y usaba balones de fútbol para que los estudiantes intentaran lanzarlos. Lo que parecía un juego simple e improvisado se convirtió rápidamente en uno de los deportes más populares y queridos del mundo. La última foto del agua. La última fotografía de un tigre de Tasmania, el tilacino, también conocido como tigre de Tasmania, fue declarada extinta en 1936. Este marsupial carnívoro, que vivió en Tasmania, Australia, era conocido por su singular apariencia, con una combinación de rayas y una postura similar a la de un perro. Aunque fue cazado hasta su extinción, el tilacino se ha convertido en un símbolo de pérdida y extinción, recordándonos la importancia de la conservación y la protección de las especies en peligro de extinción. Foto de Serra Pelada durante la fiebre del oro de la década de 1980. Serra Pelada, en el estado de Pará, se convirtió en un lugar legendario durante la fiebre del oro de la década de 1980. Cuando más de 50.000 buscadores de oro inundaron la zona después del descubrimiento de grandes cantidades de oro, se extrajeron más de 45 toneladas de oro, convirtiendo a Serra Pelada en la mina a cielo abierto más grande del mundo en ese momento. El sitio fue clausurado por el gobierno en 1992, pero aún se afirma que alrededor de 50 toneladas de oro permanecen enterradas en el área, a la espera de exploración, lo cual fue imposible debido a la complejidad y el costo de las técnicas de minería. El cofre para cadáveres del siglo XIX, para evitar el robo de cadáveres por parte de médicos o ladrones de tumbas, se creó un cofre para cadáveres. Este dispositivo fue diseñado para evitar que los cuerpos fueran retirados de las tumbas, protegiéndolos para el estudio científico. Sin embargo, debido a que la Iglesia Católica tenía un gran poder político, muy pocos permitían la donación de cuerpos para estudios científicos. Desafortunadamente, este cofre también significaba que si una persona era enterrada viva, no habría salida. Edward Mordrake, el hombre con rostro demoníaco Edward Mordrake, quien vivió en el siglo XIX, nació con una extraña condición. Tenía un rostro demoníaco en la nuca, aunque no podía comer ni hablar, su rostro parecía sonreír y llorar. Este extraño fenómeno convirtió a Mordrake en una figura misteriosa y triste en la medicina. Incapaz de vivir con esta condición, se quitó la vida a los 23 años, después de muchos años tratando de encontrar una solución a la maldición que lo perseguía. La foto muestra a una madre con su hija mientras escalaban una montaña, y el único dispositivo de seguridad era el brazo de la madre sujetando a su hija, sin cinturón de seguridad ni red de protección. Las prácticas de seguridad eran, en realidad, mucho más sencillas sin las tecnologías que vemos hoy. Esto nos hace reflexionar sobre cómo ha evolucionado la percepción del riesgo y la seguridad a lo largo de las décadas. Iglesia móvil basada en el Ford Modelo T. En 1922, una idea innovadora condujo a la creación de una iglesia móvil basada en un Ford Modelo T. Esta iglesia, con un sacerdote principal, viajó de pueblo en pueblo, llevando enseñanzas religiosas, incluso a las comunidades más remotas. La iglesia móvil fue una forma creativa de llegar a las personas que de otro modo no tendrían acceso a los servicios religiosos. Un ejemplo fascinante de cómo la movilidad y la tecnología se utilizaron para promover la fe en la antigüedad. ¿Dejarías que tu bebé viajara suspendido en un avión? En la década de 1950, la British Overseas Airways Corporation, BOAC, ahora British Airways, brindó una solución inusual al problema de viajar con bebés. Crearon una especie de hamaca donde los padres podían dejar a sus hijos suspendidos en el pasillo del avión como si fueran equipaje. Aunque hoy parezca impensable, la idea nació con el objetivo de maximizar el espacio en el avión. Afortunadamente, la seguridad de los pasajeros y los niños ha mejorado con el paso de los años, lo que hace que este tipo de medidas sean obsoletas.